Avui benvinguts i benvingudes. Avui comencem amb la segona sessió, que parlarem de plaers no binaris, què vol dir sentir i experimentar un plaer no binari, a molts àmbits de l'existència, de la vida, i també com troba expressió a la poesia. Aquí tenim dos convidats d'excepció i un moderador també d'excepció. Tenim l'Àngelo Nèstore, poeta, que ve de Màlaga directament per compartir amb nosaltres aquest moment. Tenim el Diego Falconi, que és de la casa, gran pensador, gran crític, també creador, i modera Juan Carrillo del Saz, traductor i doctorant. Tenen molt a aportar, després farem una sessió, obrirem una sessió de preguntes i respostes i segur que serà realment una experiència. Bé, gràcies. No he gosat dir-vos que si esteu connectats a Instagram, doncs no dubteu de seguir-nos a Instagram per la via de l'Institut d'Humanitats i també del nostre Instagram de Cos i Textualitats. No tingueu por de fer fotos i de ficar les vostres opinions. Gràcies. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la segunda sesión de este curso, Resentir el Deseo. Hoy la sesión tratará sobre masculinidades y placer no binario y tenemos con nosotros a Àngelo Nèstore y a Diego Falconi, a quienes presentaré muy brevemente y para pasar rápido a que podáis dialogar, que es lo que nos interesa. Bien, Àngelo Nèstore es artista no binaria. Su obra gira en torno a lo poético, entendido como territorio queer en el cual la poesía se híbrida con disciplinas como la música, la performance, la edición o la gestión cultural. Poeta Cyborg Pecador es su primer experimento poético musical basado en sus poemas. Y sus últimos libros de poemas son Deseo de ser árbol, Hágase mi voluntad y Actos impuros. Ha recibido diversos galardones por estos poemarios y dirige la editorial de poesía Letra Versal, a la vez que codirige el Festival Internacional de Poesía de Málaga Irreconciliables. Diego Falconi es abogado, especializado en derechos humanos y doctor en teoría de la literatura y literatura comparada. Es profesor de Derecho en la Universidad San Francisco de Quito y profesor del área de letras de la Autónoma de Barcelona. También es director editorial de la revista Jurisdictio y codirector del grupo Intertextos, entre el derecho y la literatura. Sus líneas de investigación giran en torno al comparatismo y análisis literario, el derecho y la normatividad, los estudios gays, lésbicos y queer, las teorías postcoloniales y decoloniales y los estudios andinos, áreas en las que cuenta con muy diversas publicaciones, tanto individuales como coautoría. Entre sus últimos libros editados figuran Narrativas, autorías y lecturas teorizadas de las migraciones ecuatorianas, A medio camino, intertextos entre la literatura y el derecho, y ha sido galardonado con el Premio Casa de las Américas 2016 en la categoría de ensayo por De las cenizas al texto, literaturas andinas de las disidencias sexuales en el siglo XX. Y como os decía, después de esta breve presentación pasaremos sin más a escucharos hablar. Vamos a estructurar esta sesión en 3 bloques, en los cuales abordaremos el placer no binario en torno a 3 ejes temáticos. El primero de los cuales será la masculinidad, el no binarismo y la infancia. Cronológicamente en la vida, la conciencia, la consciencia de lo no binario surge en algún momento mucho antes de que seamos capaces incluso de formularlo, ¿verdad? En el caso de tu obra, Àngelo, esto es muy patente, con un yo poético que nos habla de manos en transformación por un vello incipiente que se desea arrancar a dentelladas. Lo que os propongo es abordar la infancia y sus espacios, como la casa, el aula, el patio de recreo, la calle, hoy quizá también los chats,
como etapa temprana en que el sujeto comienza a reconocerse y nacen deseos y sentimientos y resentimientos frente a unas violencias de un mundo en que impera el binarismo. Para enmarcar vuestra discusión, lo que os propongo, si te parece bien, Ángelo, que nos podrías leer un par de tus poemas. Muchísimas gracias. Bueno, no puedo no aprovechar tener un micrófono para agradecer a Karma, a Mary, a todas las personas que han hecho posible este encuentro. Y bueno, sobre todo a las personas que estéis aquí tendiendo el oído, porque creo que en la época en la que vivimos, escuchar es realmente algo que se agradece mucho, mucho, mucho. Y también, sinceramente, la voluntad de poner en el centro el placer no binario, ¿no? y estos temas en estos espacios. Creo que es importante no pasar por alto, ¿no? la importancia justamente de que se pueda hablar de ciertos temas también en estos sitios. Os voy a leer brevemente un par de poemas que intentan buscar esta mirada no binaria y el tema también de la masculinidad. El primero se llama Mi cuerpo este magma y tiene que ver con la capacidad, ¿no? de la violencia, ¿no? del heteropatriarcado, del deseo leído, ¿no? desde la ley patriarcal, que te lleva hasta a odiar, ¿no? Lo que tú amas realmente. O sea, cómo pervierte en ese sentido la mirada y te hace odiar algo que después descubres que quieres. Esto unido a los documentales de la 2, en los cuales descubres cosas tan espeluznantemente bonitas, como que en este momento en nuestra cara, todas nuestras caras, están llenas de seres vivos. O sea, que en nuestras caras, o sea, convivimos con otros seres no humanos que se nutren de nosotros, que viven con nosotros. Entonces, con este pequeño cóctel Molotov, he creado este poema. Mi cuerpo, este magma de folículos y colores y esmaltes y formas combinadas. Mi cuerpo, este alarido en el que habitan hongos y bacterias y arañas diminutas que se aferran a la vida con más ímpetu que yo. Este cuerpo mío que se expande y se malgasta y se defiende inútilmente de la muerte, que se curva y se retuerce y se inflama y se calienta y que suda y apesta como el cuerpo de mi padre. Este cuerpo que es herencia, tampoco fortuito. Nariz italiana, vientre hondo, labios carnosos. ¿Por qué no se ha ordenado como el tuyo, madre? Debería haber algo maleable en lo más profundo, algo tierno, salvaje, vaporoso. Una dulce zona franca para este deseo, como cuando mi boca tenía la forma de tu pecho y no te odiaba. Porque te he odiado tanto. He odiado tu piel, tu olor, tus manos, tu timbre de voz, tu forma de andar, tus besos, tus besos, tus besos. Te he odiado tanto, madre. Siempre quise parecerme a ti. Y un poco para abrir, ¿no? posibilidades de diálogo desde el otro tema, ¿no? de masculinidades, quería leer un poema que escribí hace ya tiempo, después de lo que ocurrió con la manada, ¿no? Bueno, una de las manadas, desgraciadamente, que afligen, ¿no? nuestra sociedad. Y fue el momento en el que vi en un artículo periodístico que la manada y San Fermín se habían convertido en las palabras más buscadas en PornTube, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en nuestra casa? ¿Qué pasa
en nuestra soledad para querer buscar una violación o algo que simula una violación para poder excitarnos. ¿Qué pasa con la construcción del deseo desde la masculinidad? Entonces escribí esto. El niño adolescente que abre PornTube en una ventana de incógnito no está pensando en la muerte. Pulsa el ratón con insistencia para que se cargue el vídeo y espera. Abre los muslos inmaculados, se toca con la mano izquierda. En la pantalla una mujer gime en bucle rodeada de 5 hombres. Mantiene los ojos cerrados, pero en eso el niño no se fija. Con él crece el número de visitas. El niño suma a otro niño, a miles de niños su soledad. Acepta las cookies con la fe ciega de quien acepta la Eucaristía. Se siente parte de una comunidad, de un todo, un solo ojo polifemo, una navaja que penetra a la misma mujer. El niño que abre PornTube en una ventana de incógnito y que ve a una mujer rodeada de 5 hombres y que no está pensando en la muerte y que no ve en esa escena un entierro algún día me venderá el pan, me pedirá la documentación, me llevará a casa en el autobús, firmará sentencia, chasqueará los dedos, deseará escupirme cuando me oiga hablar de mí en femenino. Me mirará siempre, siempre, con ese destello de navaja en el código binario de sus ojos. Buenas tardes, buena tarde a tothom. En primer lugar, agradecer a Cos y Textualidad, al CCCB, desde luego a mis 2 compañeros de tertulia. Y no sé si fue aposta, pero nos han puesto en una sala a hablar de no binarismo y vamos a tener que estar así. Pero bien, es un ejercicio para ubicarse en la frontera y hablar de este tema. Yo tengo que decir que vengo a hablar con Juan, que tenemos que agradecer de que hizo el trabajo de articular este diálogo, y desde luego con Ángelo, no sé ni cómo pronunciar, justamente igual, por ese lugar fronterizo. Claro. Mi vecina me llama Miguel Ángel. Ah, vale. Así. Pero, de todas formas, muy contento de dialogar contigo. Y claro, aquí hay una persona, una entidad con la que yo también voy a dialogar, con la que vamos a dialogar, que es el yo poético, que está y no está. Entonces, habría una silla adicional para este yo poético. Y vengo a hablar con ustedes en presencia y en ausencia, y en ausencias ya verán por qué, con cariño, con admiración, con cuidado, pero también desde otros afectos, porque estamos hablando de sentimiento y de resentimiento. Entonces hay que permitir que otros afectos también invadan estas intervenciones, ¿no? Y en mi caso yo vengo a hablar desde el cuerpo que tengo, desde el cuerpo que he conformado. Vivo desde hace 17 años aquí en Barcelona, en el Reino de España, y por tanto mi mirada antirracista, anticolonial, que es parte de quien soy, está aquí. Está desde luego el profe de universidad, pero también está un cuerpo inerme, desnudo, ¿no? Entonces por eso estoy tan contento de que la poesía nos pueda ubicar también en un plano de análisis más humano. A veces esta titulitis es tan molesta, nos crea unas máscaras un poco extrañas. Y claro, yo cuando leo la poesía de Ángelo, Miguel Ángel, me encuentro esa significación de la niñez que está ahí constantemente repitiéndose, que ya hemos visto en el poema PornTube, y hay otro que se llama Alta Velocidad, que me parece de un poderío increíble. Además yo lo leí cuando estaba en el tren, porque además es un poema sobre el tren. Y permítame, es un poco lo que voy a hacer es terrible, que es leer un poco de lo que has escrito. Estando tú aquí me parece un desagravio, perdóname. Dice: el niño suma a otro niño, a más niños, a miles de niños, su soledad.
claro, aquí hay una cadena de significantes del niño que, al igual que con el anterior poema, se van reproduciendo. Son niños que son hombres. Y aquí volvemos a esa idea de performatividad, de repetición, de ser hombre en tanto que copio una masculinidad modélica y que voy encarnando a cada paso, a cada momento. Pero claro, hay un peligro siempre con esta masculinidad. Lee Edelman, de hecho, propone cómo las ideologías dominantes articulan un niño ideal, un niño que no existe, pero que al ser repetido tantas veces existe. Y este niño espectral, que es un niño cis heterocentrado, de hecho sirve para negar la niñez de David Amarica, la niñez trans, esas otras niñeces que no son parte de ese modelo de niñez. Y ese niño sirve para esas campañas como "Con mis hijos no te metas", los niños tienen pene, las niñas vulva, y ese niño sigue apareciendo constantemente en representaciones culturales. Por tanto, lo que me interesa mucho resaltar de este uso del niño, del significante niño que se resignifica, es entender una interrupción respecto a esa copia de la masculinidad hegemónica y dominante, que se basa en ordenaciones binarias. Y de hecho, claro, los niños son arrastrados por ese niño modélico. Metáfora de ese tren de alta velocidad. Vuelvo a tomar parte del texto. Mi estirpe es un vagón repleto de hombres. Me vuelvo diminuto, desaparezco en el sillón del mismo tren que nos lleva a todos a un mismo destino. Justamente con el uso de la palabra destino, en tanto que llegada, pero en tanto que mandato, podemos comprender la fuerza de la masculinidad. Quienes hemos estado educados, docilizados bajo ese régimen cis heteropatriarcal, podemos dar cuenta de ello. En mi caso, siendo marica, también reproduzco esos signos, ese tren de la masculinidad que me arrastra. Lo que es interesante del poemario y de las reflexiones que nos traes, me parece que sí, ese tren nos arrastra, pero no sin forcejeo. Hay batalla para que ese niño no nos arrastre, ese niño modélico no nos vaya arrastrando todo el tiempo. Y si me permiten, antes de seguir con lo siguiente, quisiera invocar a otros niños que dan cuenta de un forcejeo de esa niñez. Y quiero empezar con Fernando Molano, que es un escritor colombiano que tiene un poemario preciosísimo, Fernando Molano, que se llama Todas mis cosas en tus bolsillos, que es del año 98. Y el poema Pillados, que de hecho da nombre al poemario, nos cuenta ese yo poético niño que le comenta a su amante, que es también niño, que en casa han encontrado los papelitos de amor que ambos escribían. Y este es el poema. A las alturas ya papá se habrá enterado y no tardarán en venir tras de nosotros, como perros enceguecidos, algunas abominaciones. Corramos pues a doblar la esquina. Antes de que nos alcancen, toma, son estas mis canicas favoritas, mi trompo, mi bodoquera, porque aún soy vulnerable y tardarán en aniquilarlas. No dejes que te las quiten. Yo veo en este niño Molano, además intersecciones que creo que hay que recordar cuando hablamos de la niñez. Veo un niño colombiano que escribe, además en la época de los 90, en pleno conflicto, hasta ahora, pero digamos en la época más dura del conflicto, y veo una voz desgarrada del autor que de hecho escribe esto cuando su pareja muere por complicaciones del SIDA. Él, un año después de esta escritura, fallecerá también. Y esta es herida latente. Y por tanto, creo que es importante traer esa
esa herida, pero también esa resistencia de ese niño que dice, compartamos las canicas, además con esa metáfora no tan poderosa de la sexualidad infantil que tantas veces se censura. Y un poco para no terminar en esa tragedia, decirles que un año después él escribió una novela preciosa que se llama Un beso de Dick, donde ese amor adolescente explota. Ese amor infantil tiene una oportunidad. De hecho, ese es el último texto que él va a escribir. Voy a invocar a otro niño. ¿Puedo? A un niño, porque digamos, ya van a ver a dónde quiero llegar. Fernando Vallejo, que es otro escritor colombiano, tiene un libro ambientado aquí en Barcelona que se llama La Rambla Paralela, que es un libro que a mí me gusta mucho porque hace una crítica al sistema editorial hispano-catalán que ve a escritores latinoamericanos como materia prima para industrializar y vender. Es decir, es una crítica directa al boom latinoamericano y ahora incluso a lo que se ha llamado el boom femenino. Pero lo que es muy interesante es que Fernando va caminando por la Rambla, por nuestra Rambla, por esta Rambla esquizofrénica que está aquí al lado, que se convierte en un túnel del tiempo. Y esto es lo que sucede. Mientras va caminando el viejo Fernando, invitado a una feria del libro, por esa Rambla. Y dice, de muerto en muerto el viejo Fernando iba retrocediendo en su pasado y cada vez se iba viendo más jovencito. Un día se encontró al joven en la calle Junín. La calle Junín es la calle de su infancia. Y lo invitó a irse a dormir con él. A mí no me gustan los viejos, le contestó el hijo de putica, ni tengo sueño. Así que, con todo y lo original que era, el viejo se iba a morir sin haberse podido acostar consigo mismo. Y yo quiero citar esta frase, no porque la masculinidad de Vallejo me interese tanto, porque no ha desmontado otras matrices raciales, es tremendamente racista, tremendamente machista, pero quiero resaltar esto porque hay una teórica que se llama María José Punte que nos previene respecto a la utopía adulta, que además es una utopía burguesa respecto al niño y a la niña, ¿no? Y que empieza a utilizar también estas heridas de la niñez para hacer un espectáculo de esto más que para hablar de esa herida. Yo pienso, por ejemplo, me voy a la cultura popular, en las últimas temporadas, pero bueno, las últimas desde hace ya unos 7 años de RuPaul's Drag Race, que es digamos, este show consumido por muchas diversidades sexuales, por personas gays sin duda. En el capítulo final siempre que están los concursantes de este reality o les concursantes de este reality, se pone una fotografía de cuando eran niñes. Y en televisión, en medio de todo el público y de toda la gente que está en su casa, RuPaul, que es una suerte de maestra en todo sentido, les dice, ¿qué le dirías a tu niño? Y digamos, ese momento de conexión, ese momento de cura de herida se vuelve espectáculo. Y de algún modo ese niño se vuelve, se domestica también bajo estas narrativas del capitalismo. Digo esto porque me parece muy interesante que dentro de esta narrativa, que digamos todo esto se enmarca dentro de una narrativa psicoanalítica muy válida, por otro lado, de abrazar a tu propio niño, niña, niñe, Fernando Vallejo dice, me voy a follar a mi propio niñe. Y eso también es sexy, pero además se folla a su propio niñe siendo niñe, porque mientras va por ese camino del tiempo que es la Rambla, se vuelve él también un niño. Abrazar al niño mientras se folla al propio niño, es decir, follarse a uno mismo, no creo que es solo un acto narcisista o paródico, es un acto de decir, ese deseo, esa sexualidad infantil, tiene una potencia inusitada. Bueno, eso es un poco lo que quería decir respecto a la niñez. Y perdón que invoque a estas niñez. No, por favor, están aquí. Yo poético y les niños. Ya sé, la tarima es muy pequeña. Ya no cabemos. Wow, he tomado mucha nota. Es que realmente, claro, hablas de esto y creo que nos podemos ver, ¿no? Podemos ver nuestra infancia y podemos invocar, ¿no? A estas niñas.
un poco al hilo de lo que estabas comentando, hablando de este niño modélico, ¿no? que nos arrastra y que nos quiere de una forma que nunca podremos ser, me pregunto a veces cómo podemos experimentar, hablar, ¿no? palpar el deseo no binario si desde el momento en el que surge ya se configura en sí como un error, como algo que hay que reconducir. Porque está ahí el niño modélico, ese niño del que estabas hablando tú antes. Claro, también es verdad que estamos, cuidado, a ver dónde estamos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hablar de lo no binario dentro de un sistema que evidentemente patriarcal, heteropatriarcal y binario, ¿no? Entonces, un poco con ecos de Bersani, ¿no? De cuando decía que dónde se aprende, ¿no? a desear ciertos cuerpos, solo cuando estos cuerpos están performando la idea, ¿no? Están dentro de los límites de género. Como podemos amar a este niño solo cuando se acerca a este niño modélico. En el momento en el que ese niño se porta de una forma en la que no se debería portar, pues de repente ya no nos interesa. En el momento en el que una mujer o un hombre no está, ¿no? performando dentro de lo que se supone que tiene que ser la forma en la que performa un hombre o una mujer, ya no nos interesa. Entonces, para mí hablar de lo no binario necesariamente implica hablar del deseo, ¿no? Hablar de pensar en el deseo que, bueno, por supuesto, a mí siempre me gusta imaginarlo, no sé, como un fueguito, ¿no? Como en una chimenea, como algo que da calor, o sea, que cambia el estado corporal, algo que como que de repente llama tu atención y como pone el cuerpo, ¿no? hacia... ¿no? Como lo recibe el cuerpo de una forma como gozosa, y porque está siempre en movimiento, ¿no? Siempre está cambiando. Es algo difuso. Y justamente la infancia, o sea, ese deseo que nace así como este fuego, ya desde la infancia, ¿no? se va como reprimiendo, se va conduciendo, se va, ¿no? convirtiendo en ese querer alcanzar ese niño modélico del que estabas hablando, ¿no? Entonces, como que la casa muchas veces, la familia, se convierte en este bastión, ¿no? Se convierte casi en esa, como en esta cárcel, bueno, por supuesto con ecos, ¿no? De la escuela, ¿no? Todas las instituciones, ¿no? Que se convierten ¿no? en forma que están restringiendo tu posibilidad de deseo. Y sobre todo te coloca como niña en una posición para mí que es terrible, que es la de observación fuera del deseo. Es decir, yo ya no puedo formar parte, ¿no? del deseo, yo ya no puedo jugar con los demás niños, entonces tengo que observar cómo el goce, el placer, la vida transcurre desde una ventana. O sea, a mí no me gusta poner mis cosas, o sea, mis fotos, mis cosas, pero es que por primera vez en un libro aquí puse una foto mía que parece, bueno, no la vais a ver, bueno, es simplemente una persona de 6, 7 años detrás de una ventana que parece, bueno, un niño de Stranger Things. Sí, con las gafas, digo, madre mía, los años 80. Pero de repente esa foto es una foto que probablemente me hizo mi madre o mi padre, y yo estaba allí con la mano mirando a los niños jugar, porque yo no podía formar parte de ese juego, yo no podía ensuciarme, y el hecho de ensuciarme, jugar, caerte, hacerte herida, de morder la tierra, ¿no? y formar parte de una comunidad no se te permite. Tú solo puedes observar, puedes imaginar. Y de allí la imaginación queer, creo, ¿no? que tiene, ¿no? un lugar al fin y al cabo también como muy interesante, porque al no poder tocar, ¿no? la realidad, pues te la tienes que imaginar, ¿no? Tienes que desarrollar una serie de estrategias para poder sobrevivir. Y algo que me parecía como muy, muy terrible también en esa idea de madre, familia, ¿no? que de repente
claramente ve que su hijo es marica, pues de repente es un hijo marica ante una sociedad, pero mi madre, por supuesto, nunca quería aceptarlo. Pero entonces ella se agarraba a lo que está diciendo ante Juan, o sea, cuando está hablando de la testosterona, ¿no? O sea, cómo el cuerpo que está lanzando unos mensajes se codifican, y yo recuerdo a mi madre cogerme de las manos casi como, la cogía así, casi como si la mano no perteneciera al cuerpo, como si quisiera abstraer las manos del resto del cuerpo para enseñársela a la familia, a las amistades y tal. Mira, le está creciendo, mira qué mano más grande, le está creciendo el vello. Y yo era como, madre mía, le estaba enseñando casi como si fuera un trofeo, ¿no? Y justo en ese momento yo decía, wow, o sea, está poniendo, ¿no?, en valor, ¿no?, una señal de mi cuerpo que yo luego aprendí a rechazar, porque yo no quería el vello. Yo supongo que no sé si otra persona como yo lo hacía, como que me mordía el vello con los dientes porque no lo quería, porque me asimilaba a una idea binaria que no era la que yo deseaba. Entonces, cuando mi deseo iba más hacia la no diferenciación con lo femenino materno. Entonces, claro, cuando estamos hablando de lo no binario, una cosa que no sé, que quiero poner un poco aquí en el centro, creo que, no sé si aún, porque estamos en un estado, entre comillas, embrionario, ¿no? Creo que el problema que tenemos es que hablamos de lo no binario poniendo lo binario siempre como ejemplo, ¿no?, como pilar. Es como muchas veces cuando escucho que lo no binario es como lo que está entre los dos. A mí no me gusta pensar en eso. A mí me gusta pensar que lo no binario es más bien como una nebulosa, ¿no?, como algo que no está necesariamente en una línea entre dos límites, entre dos polos, sino mi idea es justamente lo opuesto, es que estos dos polos sean simplemente dos puntos X dentro de un círculo mucho más grande y que no constituyan necesariamente ni un ejemplo ni algo a lo que tender o expulsar. Entonces, no sé tú qué opinas al respecto del estado, ¿no?, en el cual estamos hablando de lo no binario. Perdón, eso es quizás una pregunta. Bueno, gracias. Claro, son preguntas difíciles, ¿no? Claro. Que nos dejan pensando así como, uy. Voy a citar a otra niña más, ¿va? Quizá ella nos ayuda. Pensando en una cosa además, que estamos hablando de masculinidades. Y en clase de masculinidades, que de hecho tengo aquí a algunas de mis estudiantes, gracias por venir. De hecho, discutimos sobre masculinidades y sobre cómo esas masculinidades también nos han herido. Imagínense en un grado de género cuánta gente herida de masculinidades de género habitamos, ¿no? Y claro, la conclusión es simple. No se puede hablar de nuevas masculinidades sin feminismo. O sea, eso es clarísimo y me parece que en tu libro hay ese diálogo constante, ¿no? Digamos, en tus textos, no solo tus libros, en tus textos hay ese diálogo, ese acercamiento, ese entendimiento de que no podemos desmontar esta masculinidad sin ese feminismo, pero un feminismo amplio además, ¿no? No puede ser un feminismo reducido. Y claro, llamemos a otra niña que es Cristina Peri Rossi, que ella tiene además un bellísimo texto, todos son bellísimos, perdón, ya lo sé, pero realmente son muy, muy poderosos, que se llama Primer Amor, que además está en dos momentos. Está en un libro que ella que es compilado en los años 90 por Freixas, y luego vuelve a aparecer 20 años después en una novela autobiográfica, pero tal cual, es un copy-paste, y habla de la niña, y es un texto genial porque básicamente se declara a su madre, se declara amorosamente a su madre y le propone matrimonio. Y le dice, mamá, tú no quieres estar con papá, a mí papá tampoco me cae bien, casémonos tú y yo. Y
la mamá básicamente le explica que no se pueden casar porque la ley no lo permite. Y esto es lo que dice esa niña adulta además, que es interesante analizar aquí de intersección y cómo narrativamente, por qué está en dos lugares, en dos tiempos distintos, porque esa niña, esa herida está siempre con una UNE, ¿no? Y dice, muchos años después, reflexionando sobre este episodio de mi vida, le agradecí mucho a mi madre que no me explicara entonces, cuando tenía tan pocos años, que no podíamos casarnos porque ambas éramos del mismo sexo. No lo hizo porque para mi madre el sexo era algo irrelevante cuando no desagradable. Hay que tener piedad y conmiseración por la vida sexual de nuestras madres. Tuve que organizar mi vida a partir de esa desilusión, aunque decidí no olvidar el asunto. Algo de esta cuenta entre el deseo y la ley quedaba pendiente y yo no olvidaba. A mí me parece de una potencia esa vuelta a la niñez. Además, de nuevo, aquí hay un ejercicio que puede ser visto como narcisista, pero en realidad creo que va más allá. Aquí además hay una reinvención de ese complejo de Electra, de enamorarse de la madre, que además va a perseguir por toda la vida y por todo el libro, por toda la novela, a la autora, narradora, protagonista. Y a mí me parece que esto es muy interesante, o sea, justamente acudir a estas miradas, a estas experiencias femeninas y feministas para también desmontar lo no binario. Porque me parece que parte de desmontar el no binario viene por reinscribir y resignificar esas relaciones familiares en la cotidianidad. Conversaba justo ahora antes de entrar con Diego con dos colegas queridos, Juana María y Diego, que hablábamos un poco de esto y era cómo resignificar esto en nuestra cotidianidad. Entonces Juana María decía, a mí me encanta usar la palabra papi en el sexo, porque es una forma de justamente reinventar quién es el padre en mis relaciones. E incluso en mis relaciones, ella es profesora de universidad también, en mis relaciones de colegas. Y decirle, por ejemplo, a mi amiga camionera, grandota, decirle papi. Es decir, es ahí donde podemos también jugar con lo no binario. Es ahí donde podemos desmontar, coger esos moldes y darles la vuelta. Y Diego, por su lado, decía una cosa que me pareció bellísima. Dice, yo ahora estoy con ese dilema de que está de moda decir bebé. Entonces todo el mundo me dice bebé y mis amantes me dicen bebé. Y a mí me gustaba hasta que de repente llegué a mis 35 años y de repente uno de los bebés con los que estaba me dice, tú podrías ser mi papi. Y dice, ahí me asusté, sobre todo cuando pensé que podría ser un sugar daddy, porque sugar no tengo. Entonces, esta conversación que fue aquí en el bar me pareció magnífica, justamente para pensar más allá del binario. Los binarios existen, están ahí, y estoy de acuerdo contigo, Ángelo, Miguel Ángel, en esto de que hay que ubicarse en lugares otros, y me parece también en este sentido que como la Peri Rossi, como estas personas tan bellas que acabo de comentar, como parte de tu poesía también, lo que hace es habitar esos lugares desde la desfachatez, desde la ironía, también desde el dolor. Eso no implica que no haya dolor, pero creo que es muy importante resignificar esos lugares. Y eso que dice me parece brillante, además, porque yo siempre lo he pensado, y lo digo con toda honestidad, ¿no? Cuando estás pensando desde lugares no binarios, que justamente puedes pensar desde lo no binario, siempre y cuando hay un trabajo, ¿no?, feminista, profundo, porque no te despiertas un día diciendo, hoy soy no binaria, ¿no? Porque como no te despiertas un día y dices, hoy soy queer, porque no puedes, o sea, porque lo queer no es una identidad, ¿no? Y entonces creo que lo no binario también se encuentra, ¿no?, en este magma, ¿no?, y en ese territorio difuso, como es difuso el deseo, y creo que es bonito que sea así. O sea, no tenemos por qué definir, acotar o dar una definición cerrada a algo que no lo es, ¿no? Y cuando hablas de resignificar, también el dilema, en cierto modo, y lo digo de verdad con toda honestidad, de ¿qué hago
con mi expresión de género también, ¿no? Es decir, si yo no me soy una persona que no se siente ni hombre ni mujer, ¿por qué yo tengo barba? Entonces, ¿no? Y allí caía también un poco en la trampa de ¿por qué una barba no puede resignificarse y ser también un elemento que forma parte de un imaginario no binario? ¿Por qué la barba tiene que ser necesariamente, ¿no?, vinculada a ciertas prácticas, ciertas imágenes, a ciertas identidades? Entonces allí me liberé, ¿no? O sea, no estamos hablando de una estética, que creo que allí, por supuesto, el capitalismo, ¿no?, también como absorbe todo, lo fagocita y convierte lo queer, lo no binario en cómprate esta camiseta, vente a esta, ¿no?, a esta fiesta, que esto me hace muchísima gracia, la fiesta como fiesta queer, y está siempre el típico tío cacha, ¿no? Como nos salimos de este bucle, ¿no? Nos salimos de este bucle de este objeto de deseo. Entonces sí que me parece muy interesante esto que estás comentando de resignificar y resignificar el concepto de papi. Maravilloso, ¿eh? Es que en los bares siempre salen las mejores, ¿verdad?, ideas, las mejores conversaciones. Fijaos, hay una palabra que en este ratito de conversación sale recurrentemente, que es otro. Has hablado de lugares otros, Diego. Antes habéis hablado de los afectos otros. Claro, la alteridad, lógicamente, es clave. Y como cualquier otro oprimido, claro, cada uno desde su lugar de enunciación, lógicamente, pero pues los disidentes sexuales buscamos permanentemente modelos que nos permitan expresarnos, reconocernos, ¿no? Entonces, volviendo a tus poemas, Ángelo, y te invito a, si nos quieres leer alguno más, pienso que tu obra supera esa dicotomía masculino-femenino y clama por un afán de trascender en que en que el yo poético se convierte en seres vivos en ocasiones, bien sin sexo, como por ejemplo los árboles, a veces en seres sexuados, pero entregados a un placer dadivoso, sin resentimiento, que es otra palabra que sale repetidamente, como el perro. En fin, cuerpos cuya relación con otros cuerpos no está mediatizada por relaciones de dominancia ni de subordinación. Bueno, pues sobre este punto quería invitar a dialogar sobre los posibles nexos que pueda haber entre esas alteridades, bien sea por razón de sexo o género, u otras alteridades humanas, que puede ser el de las personas migrantes, se me ocurre, o incluso alteridades no humanas, entroncando con estos poemas tan bellos sobre el sentir animal. Si quieres, leo solo uno porque 7:15 ya, madre mía, me gusta charlar. Leo solo uno para dar espacio. Vale, ese poema que Deseo de ser perro, en el cual creo que intento celebrar la potencia, ¿no?, vitalista realmente de la pasividad, ¿no?, de resignificar la pasividad, de pensar la pasividad como algo, un estado deseable, porque tiene que ver con la relajación frente al otro. Y eso se puede observar tranquilamente cuando ves justamente a un perro que cuando confía en ti te entrega lo más vulnerable que tiene, que es su barriga, ¿no? Se pone así y dice, ráscame, confía en ti, confía en el otro. Y creo que es algo que lo humano está perdiendo, ¿no?, esta confianza en lo otro, y porque pensamos siempre que el otro nos va a hacer daño. Entonces, por eso escribí este poema. Deseo de ser perro, deseo apremiante de aliviar la sed, ofreciendo mi cuello vulnerable, aceptando el riesgo de la muerte a ciegas solo a cambio de agua. Porque qué fácil sería matar a un perro sediento, qué fácil sería asestar un golpe seco en el cogote mientras sorbe, y sin embargo, deseo
enseñar mi vientre sin miedo a la violencia. Deseo aferrarme a las cosas que perecen, saberme manoseado por el tacto ajeno, desear que un manto de pelo recubra mi cuerpo, acicalarme, lamerlo para preservar el brillo, mirar el mundo siempre por primera vez, amar en multitud, un cuerpo sobre el otro para vencer el frío, morir solo, a escondidas, pero haber vivido. Y entonces, claro, creo que deberíamos, en cierto modo, para poder repensar, ¿no?, lo binario y lo no binario, creo que es necesario también repensar la jerarquía entre lo humano y lo no humano, ¿no? Es decir, creo que una observación atenta y distinta, ¿no?, hacia el mundo animal nos puede ayudar a buscar otras formas de convivencia también entre los seres vivos humanos. De hecho, como decía Donna Haraway, que en esto, por supuesto, es como un gran pilar, en vez de hablar de animales de compañía, ¿no?, porque parece que el animal está al servicio, ¿no?, de tu compañía, porque te tienes que hacer compañía. ¿Por qué no nos pensamos todos como animales en compañía? ¿Por qué no podemos estar en compañía? ¿No? Porque ese ser también necesita nuestra compañía. Y estos temas creo que son temas que podemos abordar ahora, pero justamente por todos los avances que se han hecho desde los feminismos, son temas que antes, o quizá otras generaciones, no sé, luego corregidme a ver qué opináis también sobre este tema, como que había cierta vergüenza a la hora de hablar de lo animal en términos, ¿no?, de compañía o en términos no jerárquicos. Entonces creo que lo no binario también tiene que ver con esto, tiene que ver con esta posibilidad de pensarnos en compañía. Retomando esta idea, claro, hay Paul Ricoeur, cuando hace toda su reflexión en torno a la identidad y en torno a la identidad literaria, dice que las personas literariamente, además, se puede ver esto, somos ipseidad y mismidad. Mismidad es yo mismo, ipseidad es la alteridad. Pero claro, siempre hay una alteridad que me habita también. Pensar que yo soy yo, o sea, ya en este punto no sé, inconsciente, subconsciente, es muy difícil pensar que existe una entidad yo y que no hay una alteridad que te está confrontando todo el tiempo. Y pensando en la masculinidad y pensando en ese yo poético que dibujas, que es muy complejo, hay otro poema que se llama Mask for Mask, que además es una fórmula que se utiliza en el mundo gay, especialmente para decir, a mí me gustan los hombres masculinos y yo soy masculino. Y claro, es una crítica, pero también es una autocrítica que realiza la voz poética y dice, por un lado, quiero cambiar, pero enseño los dientes, me crujo los dedos, jadeo como la bestia que soy. Ahí, digamos, hay un animal que, más que de compañía, es un animal de acecho, un animal que tiene que ver con esa alteridad que me habita, con esa abyección que de repente me veo al espejo y digo, uy, ¿quién soy? Qué terrible que soy, que digamos es lenguaje psicoanalítico, la sombra que te está persiguiendo, ¿no? Y que es esa alteridad de alguna forma. Y me parece que en términos de la masculinidad hay que entender cómo esa hibridez y ese mundo animal tiene ciertas explicaciones y ciertas imágenes que obedecen a Occidente en este caso, pero que pueden encontrarse también en otras formas antropomórficas, valga la redundancia. Luigi Soya, que es un teórico que es un psicoanalista junguiano que estudia la figura del padre y claro, tiene que ver con padre, patria, patriarcado, es decir, aquí hay toda una serie de significantes. Dice que hay una figura, una imagen que además se ha quedado en nuestro inconsciente colectivo, que es la del centauro. El centauro como esa imagen del paso del animal al humano,
Y él elabora su teoría diciendo además, los centauros eran famosos por la destrucción que causaban, por las violaciones terribles que efectuaban contra las mujeres. Entonces esa violencia masculina, esa animalidad masculina, tiene que ver con ese paso, nos dice él. Y esa figura de centauro es un recuerdo de hay que temer también a eso que somos, a esa alteridad animal que somos. Entonces, claro, creo que justamente hay que trascender un poco ese pensamiento, que es interesante, pero al mismo tiempo creo que puede ser problemático porque sigue haciendo estas separaciones animal, ser humano. Pero creo que son valiosas en todo caso para entender ciertas cuestiones que nos aterran y nos fascinan. Comentabas lo de la manada, las manadas, y cómo son buscadas en los, valga la redundancia, buscadores de Internet, porque nos aterran y nos fascinan al mismo tiempo. Y vemos cómo tampoco la política de cancelación o la censura funciona para lidiar con eso. Quizá lo que funcionaría más es entender eso, es entender constituciones complejas y constituciones que no son armoniosas y constituciones de los cuerpos que funcionan de modo estructural y complejo y que tienen consecuencias. Es decir, entender también esas formas de estetización con la consecuencia que lleva el uso de la violencia, ¿no? Que es el trabajo justamente de pedagogía que me parece que hay que hacer más, o de intervención en esos espacios de violencia. Entonces creo que recurrir en definitiva a esas figuras animales, por ejemplo, a esas figuras del mundo de la naturaleza, son importantes desde otro lugar, para no seguir esa clasificación cultura-naturaleza, hombre-mujer, humano-no humano, pero al mismo tiempo atendiendo, digamos, a estas teorizaciones que, por ejemplo, han aparecido con los estudios de las masculinidades, ¿no? Adentrarse en los estudios de las masculinidades implica a veces tener temas como este, que son temas tan desagradables, tan complicados, que intentamos buscar salidas, ¿no? Entonces, me parece que entender esa alteridad que habita nuestro cuerpo y que nos aterra es fundamental. Es decir, ¿qué hacemos con esa alteridad, ¿no? Sí, además, al hilo de lo que estabas comentando, creo que es muy interesante decir, somos conscientes de que eso existe y muchas veces este deseo animal violento lo reconducimos hacia la ventana de incógnito, ¿no? La pestaña de incógnito, la pestaña del ordenador donde se ve el porno, porque sabemos que es la pestaña que no se recoge nuestro historial, ¿no? Es como... Y eso muchas veces, ¿no?, también entra en conflicto con nuestros valores, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo, que soy una persona que trabaja desde el activismo del género, cómo puede ser que me siga seduciendo este deseo tan violento y esta dinámica, ¿no?, de dominador-dominado que propone, ¿no?, esta pornografía mainstream? Porque, por supuesto, hablando de un tipo de pornografía concreto, que no hay muchísimo tipo de pornografía, estamos hablando de la pornografía mainstream. Y la seguimos consumiendo y seguimos siendo esta bestia. Y eso es como... Creo que es importante porque complejiza todos los discursos, es la única forma de poder abordar los temas y también de ver cómo, por ejemplo, por supuesto, el heteropatriarcado es transversal y entra dentro de la comunidad LGBT, vamos, entra de lleno y existe en las aplicaciones, existe, ¿no?, en la aplicación en la que, como Grindr, bueno, todas las aplicaciones para ligar, en las que hay mucha plumofobia, gordofobia, ¿no? Entonces, como al fin y al cabo estamos repitiendo ciertos patrones también en unos sitios en los que se supone, ¿no?, que no deberían existir, pero por supuesto esto esta máscara se cae muy pronto, ¿no? O sea, muy pronto nos damos cuenta de cómo el heteropatriarcado como es totalmente transversal. Hablando de alteridad, otra forma de ser otro es la evasión. Y una vía de acceder a esta evasión son los estupefacientes.
Ahora recientemente, me refiero en los últimos años, hemos asistido al auge de nuevos modos de consumo de drogas recreativas y todo ello asociado a prácticas sociosexuales muy concretas. Hablo concretamente del chemsex. En los chills, las sesiones en general, como se conoce a este tipo de prácticas en que se consumen metanfetamina, ácidos y otras drogas, se han convertido en una tendencia de ocio muy frecuente y particularmente entre la comunidad gay. Ahora bien, ya existen estudios que apuntan a que esta tipología de placer enmascara muy frecuentemente una problemática que es muy amplia y sobre todo de tipo psicológico. Yo os quería plantear esta cuestión porque hay muchos usuarios de esta tipología de consumo de drogas. Parece que las emplean impelidos por razones como la xerofobia o la homofobia interiorizada. Es decir, estamos hablando de una especie de sexilio en el sentido de que muchos usuarios acaban en este territorio de este tipo de placer, pero no es un sexilio geográfico, sino de exclusión de otros espacios más centrales para la práctica del sexo. Entonces, mi pregunta sería un poco, según vosotros, ¿qué tipo de desplazamiento es el que se está produciendo ahora con este chemsex? ¿Por qué es tan popular? Si podemos aventurar razones. Y luego, particularmente, Diego, desde tu mirada de colonial, te invitaría también a reflexionar sobre la relación entre placer sexual y estupefacientes, ya concretamente en la región andina o en Ecuador, en Latinoamérica. ¿Son los modos de consumo similares a la realidad que podemos conocer más en nuestro entorno, en Barcelona? ¿O hay otras luces, otras sombras que se nos escapen? Empiezo yo. Ahí, porfa. Vamos dándole. Claro, el tema de el uso tan excesivo respecto a sustancias estupefacientes también siempre lleva al peligro de caer en la moralina y de decir censuramos, nos volvemos punitivos desde aquí arriba y tampoco es una lógica que funcione. Pero sí que tiene que atender a varias de las cuestiones que estás comentando y que ciertamente son serias porque dan cuenta de heridas que no se han logrado cicatrizar también, es decir, es un conducto esto. Pero justamente para llevar el debate hacia los Andes, voy a leer ahora algo que escribí, porque me parece que lo no binario pasa también por otros lugares, que no son solamente la sexualidad. Esto lo escribí el 23 de septiembre, hace poquito, a las 2:34 de la mañana. Acabo de enviar un mensaje de voz a la Mafecita, mi amiga y cómplice, que es la única que me puede entender. Un chico, chica o chique italiane que acabe de hacer un lip sync de Rafaela Carrà me invita a que nos metamos una raya en el baño. No sé su identidad de género porque estábamos en la fiesta de disfraces de la Caro, amigra sexodisidente que convoca a gente hermosa lejos de cis heteronorma, creando un abanico de posibilidades subjetivas. Antes de la invitación a meterme la raya, estuve bailando con otras amigas, la Uga y la Jorja, que estaban disfrazadas de Iris Chacón e hija de perra respectivamente. Luego bailé salsa, despertando mi soñoliento deseo y el de un brasileño y un valenciano que eran pareja y que poco a poco se acercaban vaticinando el trío. Qué bonito que estaba pasando. Hace tiempo que no bailaba así. Y es que una semana antes de esto estuve cuidando a mi madre con cáncer en mi natal Ecuador, país que hoy está destrozado por la narcoviolencia. De hecho, el único día que salí en mi ciudad, Quito, hubo 2 atentados con cochebombas cerca de donde estaba. Días antes mataron a un candidato presidencial de 8 balazos frente a la escuela a la que fue mi querida hermana. Las compañeras trans y travestis son la carne de la necropolítica hoy en Ecuador, tal como me lo confirmó La Mota, activista travesti del colectivo Pachacuir, hace 4 días.
Los feminicidios ahora también tienen ejecución desde el sicariato. En este viaje a Ecuador, al menos 14 personas me han pedido que les ayude a migrar a España. El cuerpo de mi madre y el cuerpo social aniquilados por la violencia. Todo esto lo compartí con la Mafecita que migró desde Ecuador a Europa hace años y con la que coincidí de modo milagroso en estas semanas de terror en Ecuador. Nos escuchamos y lamimos nuestras heridas. Cuando el chico, la chica o le chique me invita la raya en medio de la noche barcelonesa, algo como un volcán quiere explotar en mí. Pero yo, académico y andino, le intento explicar educadamente, casi siguiendo el manual anticonflicto, el dolor que estoy experimentando por esto que acabo de describir. Pero él, ella me interrumpe en cuanto oye meterme una raya me duele por lo que pasa en mi pa. No está liste. Y me lanza un whitesplaining de cuando fue camello en México y de cómo tengo que actuar para lidiar con la violencia. Entonces pierdo la cabeza, o acaso ya la perdí, y me largo de allí, dejándole con la palabra en la boca. Al subir las gradas veo con el rabo del ojo que entra al baño para meterse su raya, esa que le evade de esta realidad tan jodida, pero que no se compara a lo jodida que es la realidad que está al otro lado del mundo, por lo menos en la violencia. Ese diálogo interrumpido y vuelto luego a interrumpir debe retomarse en otros lugares y otros cuerpos que quieran tenerlo. Sobre todo porque esa rabia no es solo mía, sino de millones de personas que sufren la narcoviolencia que parece que no se escucha en ciertos lugares. Hasta aquí lo que escribí esa noche de rabia. Y de algún modo lo que yo estoy queriendo demarcar con esto, estamos hablando de sentimiento y resentimiento, es algo que me sucedió en ese momento, que es esa molestia, perdonen lo coloquial, ese cabreo que tenía, es algo que ya había sentido antes. Y es parte de esa colonialidad, es parte de esa indolencia, que muchas veces en estos 17 años he experimentado y he visto aquí. Yo además, hombre cis, privilegiado en muchos sentidos. Y me llevó a mi tesis doctoral, que defendí hace más de 10 años, en la que, por ejemplo, Juan de Matienzo, que era el presidente de la audiencia de chacras en Bolivia, prohibió casi al mismo tiempo el uso de la hoja de coca, que era ancestral en las comunidades indígenas, y la sodomía. Cito a Juan de Matienzo: les debe al demonio tener hecho de creyente que trayéndola en la boca, la hoja de coca, no pueden tener hambre, ni sed, ni cansancio. Y respecto a la sodomía dice: delito grave de muerte, alevosía o pecado de sodomía. Siglos después, habrá todo un uso homoerótico del estupefaciente por parte de los simbolistas. Baudelaire dirá: ese estado misterioso y temporal del espíritu. Por esa misma época, 2 años después de que describió Las flores del mal, Albert Niemann descubre el principio activo de la coca en 1859, que hace que se ensamble la cocaína y se produzca y distribuya, siguiendo a Paul Preciado, fármaco pornográficamente hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, donde se prohíbe por parte de la ONU la hoja de coca, que sigue prohibida hasta el día de hoy, y la cocaína, desatando un comercio de ilegalidad que diferenció de nuevo al norte y al sur, desde la producción, la distribución y el consumo. En otro de estos hitos que estoy marcando desestructuradamente, perdónenme, Las cartas de la ayahuasca, libro que recoge la correspondencia intercambiada por parte del autor William Burroughs por Allen Ginsberg, los dos de la generación Beat. Escribe Burroughs a su querido Allen, así le decía, querido Allen, en su descenso hacia los Andes, lo siguiente: en el barco hablé con un hombre que se conoce la selva de Ecuador como la punta del capullo. Parece ser que hay bandas de narcotraficantes que hacen periódicas incursiones selváticas contra los Aucas, una tribu de indios hostiles que mataron a unos 20 empleados de la Shell en cosa de 2 años. Los traficantes van a raptar mujeres que luego encierran y convierten en esclavas sexuales. Suena interesante. A lo mejor puedo yo raptar a un muchacho Auca. Tengo instrucciones muy precisas sobre cómo llevar a cabo una incursión contra los Aucas. Es muy sencillo. Cubres las 2 salidas de la casa Auca y acribillas a tiros a todos los que no te quieras follar. El Ecuador está realmente en las últimas. Sí, sigo citando a Burroughs. Sería mejor que el Perú ocupara el país y lo civilizara para que un hombre
pudiera disfrutar de alguno de sus lujos. No conseguí acostarme con un solo chaval en Ecuador y no se puede comprar ningún tipo de droga. Y así llegamos en esta España, a esta Barcelona, en la que entre las 15 ciudades que registran mayor consumo de cocaína en Europa, según el análisis de aguas residuales de 2022, se encuentran 5 españolas: Tarragona, Lleida, Valencia, Barcelona y Castelló. España y els Països Catalans unidos por una invisible raya de coca. Y en las que buena parte de esa orina viene de chills, de saunas, de rayitas sexodiversas en baños gays, lesbianos, queer, no binarias de Eixample, Raval o Poblasec, de fiestas del circuit o de la soberanía del propio piso. Si la masculinidad necesita salir del binarismo, si el deseo tiene que buscar otros referentes, les propongo algo revolucionario. Luchar por la despenalización, dejar de consumir droga manchada de sangre o escuchar guardando silencio las historias. Muchas sexodiversas o sexodisidentes de este dolor que durante décadas vienen sufriendo las sociedades latinoamericanas. Por sobre esas narrativas heroicas de Pablo Escobar de Netflix. No es posible reproducir el binario colonial de producción y consumo de biopolítica y necropolítica. Este es mi deseo resentido con ustedes. Y como les digo, aquí hay un resentimiento, aquí hay una herida que estoy tratando de reflejar y que tiene que ver con un binarismo. Lo que quiero decir es que una masculinidad hegemónica que estamos tratando de desmontar es también esta masculinidad hegemónica, que puede ser, como he dicho, puede habitar muchas corporalidades, pero que no tiene conciencia de la relación colonial que de hecho funda la masculinidad. Es interesante ver, por ejemplo, cómo en el Mío Cid se menciona 17 veces la barba del Cid, porque esa barba masculina es justamente la que tiene que ver con el dominio de otros pueblos del sur, con la civilización. Ese hombre blanco, o más bien dicho, ese hombre que queremos desmontar es también un hombre blanco, y entendiendo lo blanco no como un color, sino como un régimen político que está sosteniendo la blanquitud, que está sosteniendo la relación colonial. Por tanto, a mí me parece que hablando de placer, de ese placer de las drogas, hay que hacer este desmontaje anticolonial. No creo posible que podamos hablar de masculinidades, de sanar esas heridas, de que podamos estar en un mismo plano ético de alteridad si no hay esa revisión. Yo opto por el silencio. No, porque también el silencio es una actitud activa y política. Y entonces, en ese momento, después de escuchar a mi compañero, yo opto por el silencio. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Tenemos 20 minutos y tenemos un público muy nutrido. Por tanto, pienso que puede ser un espacio muy interesante ahora para continuar esta reflexión de un modo más orgánico, más abierto. No sé si tenemos micrófono. Sí, tenemos allí micrófono. Allí. Hola. No. Bueno, lo último que dijiste pues me llegó al alma, soy colombiana y por supuesto he sentido pues de este lado ese resentimiento aún cuando acá, porque por supuesto pues bueno, no se entienden todas las prácticas hegemónicas que ha habido desde Latinoamérica y que de alguna manera nos tienen muchísimos acá. Pero bueno, más allá de eso también quería preguntar, o más bien escuchar su opinión frente a cuando se habla de lo no binario, aparte de ser una cuestión completa, absolutamente política, todo lo personal se hace público y se hace político, también es una cuestión que va hasta las formas en que nosotros epistemológicamente concebimos la realidad. Es decir, a lo largo de la historia siempre se ha pensado
en términos binarios. O sea, si nos vamos desde Platón, el mundo de las ideas y el mundo sensible, ahí para adelante, los sentidos me engañan, lo mejor está por allá lejos, con la religión está Dios, está el pecado. Entonces, la noción de lo no binario no solamente se acoge con las expresiones de género, las formas en que se habita el género o las formas diversas de habitarse dentro de lo que siempre se pone como el plano de la sexualidad y el género, sino también dentro de hasta las nociones epistemológicas, hasta las formas en que pensamos qué es lo bueno y qué es lo malo, hasta las formas en las que pensamos, no sé, hasta pienso en la academia, como siempre se tiene como a quien tiene el título universitario como si fuera el más sabio y quien no lo tiene y quien está en el mundo de la vida inmerso de otra manera y desde el hacer como si no, y si no tuviera valía. Como a los que somos de ese otro lado del charco, como a los inmigrantes y los otros, aun cuando por lo menos Barcelona es una ciudad tan diversa culturalmente. Entonces, la pregunta más bien, quisiera escuchar pues como sus comentarios frente a cómo lo no binario, puede alimentar otras esferas que no solamente acogen como a lo LGTBIQ+. Muchísimas gracias por este comentario que por supuesto suscribo, ¿no? Yo no puedo no estar de acuerdo, ¿no? con lo que comentas y con que realmente lo no binario significa también replantear todo un sistema de validación también de lo que es válido y lo que no es válido. Es muy complejo, por supuesto, es algo muy, muy, muy complejo, pero creo que poquito a poco nos estamos acercando a, por lo menos, poner esto sobre la mesa, ponerlo sobre la mesa. No quiero ser tan... Soy una persona muy optimista, pero no quiero pensar que ya estemos operando, sino que por lo menos nos estamos planteando las preguntas. Pero plantear preguntas creo que en este momento como lo más interesante, porque cuanta más preguntas tengamos en la mesa, más herramientas tendremos para luego afrontar el problema. Desconfío en quien realmente busca en lo no binario ya una respuesta, que además creo que la respuesta no la vamos a encontrar y que justamente uno de los elementos más importantes del pensamiento no binario es justamente esa falta, ¿no? de darle un cuerpo a una respuesta, sino a dejar que se nos escape de las manos y que podamos vivir, ¿no? de una forma como mucho más dialógica y elástica, ¿no? De hecho, yo creo que una de las cuestiones que acabas de decir, y te agradezco además por ese silencio, porque claro, siento que un poco me tomé todo este lugar. Por favor, todo lo contrario. Pero bueno, también es un poco para sentir de otra manera. Creo que el resentimiento es esto, el resentimiento es algo que pareciera no nos deja seguir adelante, pero creo que pensar el resentimiento desde una perspectiva no binaria es, por ejemplo, entender que el resentimiento es volver a sentir, pero también es sentir de otra manera. Ahora que yo he leído esto frente a ustedes, estoy más ligerito. Entonces creo que resentir, hay que pasar de resentir al resentir. Hay pensar de un modo distinto porque hay, digamos, múltiples heridas y creo que esos diálogos que estás invitando a abrir son muy importantes y a escuchar. Y por eso te agradezco. Y creo precisamente que en esta, digamos, en esta cuestión es interesante ver cómo yo, al igual que tú, desconfío de estas universalizaciones e incluso he llegado a escuchar tipificaciones. Imagínense lo que sería tener una normativa que acoja y recoja lo no binario. Es decir, creo que es un lugar que está un poquito más allá de la norma. Creo que ya hay otras identidades que sirven para apuntalar lo legal, la existencia que es necesaria, pero creo que lo binario es un lugar de experimentación, de pensamiento, y creo que ahí está como su mayor potencial, como además en su momento han sido, por ejemplo,
Se me ocurre la frontera de Ansaldúa, por ejemplo. La frontera fue un lugar que definía políticamente una corporalidad, un habitar, el lugar chicano, en el caso mexicano, pero también era un lugar donde abrirse a la creatividad. O sea, finalmente lo que yo valoro más y gracias por la pregunta de ese espacio, es la posibilidad que nos abre a la imaginación política, a la imaginación literaria, que es también el baluarte de tus poemas, ¿no? Que es elástico, que es contradictorio, y es un lugar para que podamos tener esto en una sociedad tan normada, tan binaria, tan punitiva. Creo que necesitamos. Sí, y quiero remarcar, perdona si te interrumpo, la posibilidad de la contradicción. Es que, claro, el sistema capitalista, por supuesto, se está pensado para que la contradicción o el fracaso, ¿no? O sea, la contradicción sea fracaso. Y no pasa absolutamente nada. Yo eso lo veo mucho también en el mundo académico, ¿no? Como que me acabo de asomar y es como, el profesor, no sé, lo ha dicho el profesor, ¿por qué lo digo yo, no? Es como... También porque repites, ¿no? Año tras año ciertas cosas y muchas veces te convences de una verdad. Eso es lo terrible, convencerte de que tienes una verdad cuando no existe y cuando, por supuesto, tiene que estar abierta al diálogo, abierta a la posibilidad de decir, bueno, al margen, no es la cuestión de me he equivocado, no me he equivocado, la cuestión es, pues, he madurado, o sea, estoy en este punto. Y mañana puedo estar en este y pasado mañana puedo volver, ¿no? Al punto anterior. Y no pasa nada, no pasa nada. No nos hace peores personas. Equivocarnos tampoco. Entonces creo que tiene que ver también con esta relajación. Yo creo que el resentir y la relajación creo que son como dos términos fundamentales, porque la relajación frente al otro tiene que ver también, ¿no? Con lo no binario. La relajación frente al otro, que no se ve como este otro que te puede hacer daño, sino al otro que pueda acoger, ¿no? la diversidad, abrazarla y no necesariamente comprenderla. Eso también creo muy importante. Cuando hablaba de la tipificación y de cómo crear, ¿no? Tipos, ¿no? O una serie de reglas para ser no binario, ¿no? Que yo también lo he visto por ahí. Y es como, no tengo por qué comprenderte y aún así te tiendo la mano. Creo que esto es lo más... No necesitamos comprenderlo absolutamente todo. Creo que lo no binario nos está empujando a ir hacia esta dirección. Hola. Hola. Ahora. Sí. Bueno, gracias por vuestra exposición. Interesantísimo, actual y a la vez confrontativo. Bueno, boyera, activista feminista, trabajando en violencia. Cuando te das cuenta de que la gran mayoría de las personas que provocan la violencia son hombres, enseñados, educados en estereotipos y de patriarcado y de masculinidad hegemónica, cuando ves el daño provocado a la infancia, esta mañana estaba en unas jornadas de violencia hacia la infancia, y quien provoca esa infancia principalmente son esos hombres con esa masculinidad hegemónica. El tema de la sexualidad, que hoy, por ejemplo, tenemos, bueno, desde hace unos meses, una exposición de SADE aquí en el CCCB, y que las imágenes de quienes son ensangrentadas, violadas, son las mujeres. Tenemos un tema pendiente, muy pendiente, que por mucho que llevemos años las feministas reclamando cambios, todavía sigue pasando lo que sigue pasando. Entonces, sexualidad sí, placer sí, pero de todas, ¿no? Y de todos, ¿no? Y ese para mí es el gran reto, es decir, el no binarismo y la subjetividad sin las identidades es importantísimo, pero también es importantísimo la historia cargada que llegamos, porque a mí también tengo una rabia increíble. He trabajado en Latinoamérica, he trabajado durante años también con mujeres allá,
Y claro que tenemos rabia cuando hay desigualdades y cuando tenemos una dominación y triples y 40 dominaciones, depende de la clase, del género, de donde vengas. Pero para mí es importante el nivel que todavía hoy en día seguimos teniendo de violencia hacia las mujeres y creo que no la estamos solucionando. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Además, creo que antes no lo estabas, como lo estábamos esbozando, ¿no? Cuando Diego estaba hablando de cuidado cuando hablamos de nuevas masculinidades. Es cuidado, mucho cuidado, porque ha habido una tendencia a decir, vale, nueva masculinidad, como si borráramos todo lo que ha ocurrido, como que aquí no ha pasado nada y creamos, ¿no? Esa nueva idea de masculinidad. No, 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 no. Vamos a analizar todo lo que ha ocurrido, vamos a analizar lo que está ocurriendo, porque es verdad que te quedas totalmente boquiabierta cuando dices, estamos hablando de esto, parece que hay un consenso y sigue pasando lo que está pasando, todas las mujeres asesinadas. Es terrible, porque si hemos llegado a este punto y sigue pasando, algo mal estamos haciendo como sociedad, ¿no? Y me parece muy interesante lo que estás diciendo. O sea, vamos a enfrentarnos a este problema y vamos a hacer algo, pero es que hay que hacer algo, por supuesto. Y a mí me parece además que hay que entender cómo se construye la perspectiva de género. Marcela Lagarde, que es una feminista mexicana que además fue la que tradujo el término feminicide al feminicidio, que además era legisladora, que además era teórica académica, que además era, claro, feminista. Ella decía, o sea, la perspectiva de género se construye con activismo, academia y ética jurídico-legal. Y el problema que tenemos con las masculinidades, y esto lo analizamos en clase, es que por lo menos desde el estudio de esas masculinidades, es que no tenemos un activismo, que es el que lleva el carro por delante, ¿no? Los activismos son los que nos dicen, estos son lo que los cuerpos necesitamos, pero no tenemos un grupo de hombres hablando de, claro, sus privilegios, pero también sus opresiones en el sistema sexogenérico. Entonces, sin ese activismo, todavía estamos en esto, en una discusión que no tiene como un final prometedor precisamente por esto. Entonces, me parece que hay que hacer intervenciones justamente para pensar las masculinidades, digamos, a mí ya me lleva, por ejemplo, en la universidad, que lo agradezco tantísimo, tener, por ejemplo, un grado de género con estudiantes que ya vienen con posicionamiento crítico, político, pero muchas veces digo, ¿cómo sería dar clase en un instituto, por ejemplo? ¿Qué diferente sería dar clase en un instituto? Entonces, creo que justamente estas intervenciones tempranas en la niñez, que sepan arropar, que al mismo tiempo den otros elementos. Tenemos siguiendo a Rita Segato, estas pedagogías de la crueldad que constantemente nos llevan al museo para ver un cuadro sin contexto y voy a decir, perdón si alguien ha hecho lo de la exposición de Sade, además esa exposición no tiene ninguna referencia de esclavitud, o sea, todo el juego BDSM, ¿no? De esclavo, soy tu amo, soy tu esclavo, no tiene ninguna referencia respecto a lo que implicó la esclavitud, que no es una cosa simplemente de reproducción, es una cuestión más profunda. Y creo, no obstante, que lo que podría también ser interesante en caso de víctimas, hay un libro muy interesante que se llama Un archivo de sentimientos de Ants Bektovich, donde ella trabaja el trauma, y ella trabajó el trauma de la violación, por ejemplo, a partir de nuevo resignificar, por ejemplo, lo que implica la violación, pero con un espacio seguro. Podemos descarriar el deseo, porque el deseo tiene eso también. El deseo no tiene una dirección clara. El deseo no puede normarse solo ideológicamente. El deseo tiene unas derivas que nadie puede explicar. Pero lo que sí podemos quizá es a esos deseos, por ejemplo, de violencia consentida, ubicarlos en un contexto donde haya seguridad y donde ayude, por ejemplo, a lidiar con esos traumas. Les recomiendo el libro que desarrolla esta idea mucho mejor que lo que yo estoy haciendo, pero que nos da un poco de esperanza también para decir, de nuevo, violencia, desde luego educación, pero al mismo tiempo resignificación en nuestros propios espacios para también decir de violencia no tienes toda la potestad.
también hay una agentividad en las personas que sufrimos esa violencia. Sí. Tenemos otra pregunta aquí. Muy brevemente. Primero de todo, pues daros las gracias a los tres. Em toca, oi? Sí, vaig bé. Pues daros las gracias a los tres por la valentía con la que habéis asumido la sesión, porque no era nada fácil. Y mi intervención quisiera recuperar parte de lo que habéis dicho a propósito del no binarismo, porque me gustaría que no fuera un concepto, un pensamiento que se quedara únicamente en el día de hoy, sino que de alguna forma, como tantos, como el que salieron la semana pasada, sean realmente transversales a lo largo del curso, ¿no? Y bueno, y tenía que ser pues quizá de la mano de un poeta. Justamente se acaba de estrenar y algunas personas que estáis aquí, me consta que la habéis visto, la película de Preciado, que es la reescritura de Orlando de Wolf desde, digamos así, una perspectiva, un resentimiento trans. Y hay allí la ruptura de una lanza a favor de la poesía como el lugar donde osar poder decir o aproximarse a decir lo trans, a buscar formas de decir lo trans, porque las formas binarias justamente no sirven, ¿no? Y Ángelo, planteaste la imagen de la esfera y me quedé ahí como muy pillada pensando qué tipo de esfera es esta, ¿no? Porque en efecto, ¿no?, hablar de no binarismo colocando, aunque sea dos extremos que son binarios y colocándonos en un continuum, no es suficiente. Hace falta otra dimensión. Y pensé, será una esfera pascaliana donde la circunferencia está en todas partes y el centro en ninguna, pero ¿cómo hacer la dinámica, ¿no? Y de repente quiero compartiros, ¿no?, que creo que Diego pues también puede seguir un poco esa imagen. Se me ocurrió la imagen del calidoscopio, ¿no?, que de algún modo rompe, ¿no?, desarticula, rompe, deconstruye lo que podrían ser dos unidades binarias en pequeños fragmentos, innumerables pequeños fragmentos, que a cada giro de esa esfera toman, digamos, materialidades fugaces, concretas, que darán un tiempo y se transformarán a nuevo giro, ¿no? Pero es que todo eso lo digo porque estoy realmente convencida que tenemos que potenciar la imagen de que un cuerpo ni se es ni se tiene, sino que se deviene, que el cuerpo está en transformación, que no tiene ninguna esencia ni ninguna inmovilidad y que si se la aplicamos artificialmente, ¿no? Y a veces nos atrincheramos en esa inmovilidad del cuerpo, yo soy ese, yo soy esa, yo soy lo que sea, ¿no? Y ahí, ¿no?, marco una esencia y eso es terriblemente peligroso, a mi entender, ¿no? Entonces, la imagen de este no binarismo como un devenir en esfera caleidoscopia, os la quería compartir porque es culpa vuestra que me quedara ahí. Gracias. Es precioso. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta y ya se nos agota el tiempo. ¿S'escolta? Sí. Vale. Creo que sí. Pues encadenando justamente con la reflexión de Mary, hay una teórica y activista trans estadounidense, se llama Jeanne Vaccaro, que propone precisamente el tacto como forma de sentir y de resentir lo no binario, lo áptico de alguna forma, como camino hacia la no binariedad, como una forma de comprender o de acercarse a esos cuerpos que habitan fuera del sistema binario. Y mi pregunta era en torno a esto, para saber un poquito de qué forma el tacto atraviesa vuestros trabajos, ya sea pues en la poesía, ¿no?, como lo que comentabas, esa mano tocando la ventana, o en tu trabajo, Diego, directamente dentro del grupo Cos y Textualitats. Eso es todo. Me encanta, por supuesto, ¿no? El tacto creo que es justamente lo que deshace cualquier sistema, ¿no? O sea, al fin y al cabo, cuando tienes eso pasa mucho, no sé, por lo menos
a mí me pasa con muchos prejuicios que tienes hacia ciertos cuerpos, hacia ciertas realidades, cuando le pones, cuando lo tocas y cuando de repente hay esta comunión, ¿no? Que va más allá de la vista, de la vista también creo que, bueno, que ahí es un tema, el tema de la vista, ¿no? O sea, qué vemos y qué no vemos, ¿no? ¿Qué enfoca nuestra mente, qué recordamos a través de la vista, ¿no? Que es selectiva, pues el tacto creo que funciona de una forma totalmente opuesta, ¿no? Porque el tacto registra todo, no, el cuerpo no se escapa, no selecciona, el tacto te cambia. Porque hay una comunicación y no sé si os pasa a veces cuando tocáis un cuerpo y hasta a veces nota como, no sé si es la sangre, no sé, soy de letras, pero es verdad que notas como unas vibraciones, como, y eso como te perturba en el sentido más profundo del término, ¿no? Y creo que el tacto, al margen del imaginario como muy romántico, poético, el tacto sí que creo que hay una relación muy fuerte entre la poesía y el tacto, porque para mí la poesía es el lenguaje que se hace cuerpo. Hay una presencia, ¿no? del cuerpo dentro de la poesía, hay una exposición del cuerpo dentro de la poesía que se vuelve casi, ¿no? Como algo tangible y sobre todo algo que sale de cualquier proceso racional de intentar sistematizar una idea. O sea, el tacto lo rompe por completo. De hecho, no sé, a veces pasa también que racionalmente alguien no te gusta, pero luego de repente hay una forma, ¿no? Hay un acercamiento a través del tacto que te rompe por completo todas tus elucubraciones y tus ideas. O sea, que el tacto realmente creo que cuestiona todo. Y por eso creo que, como decías, he apuntado el nombre porque no la conocía. Creo que es muy interesante y creo que sirve para poder propiciar también otro tipo de comunicación. Y el mismo tacto es el que también crea la comunicación entre lo animal o sea, lo humano y lo animal. Comunicamos a través del tacto. No sé, yo con mi gata se comunica a través de la vista, por supuesto, pero sobre todo a través del tacto, a través de sus patas, a través de cuando te roza, ¿no? Un animal. Entonces creo que sí que es una clave para poder leernos desde una forma mucho más gozosa. Bueno, yo me lo tengo que pensar más porque realmente, digamos, no conocía referencia. Muchas gracias, pero me resuena la piel es el órgano más extenso que tenemos, me parece interesante. Pero se me vino una reflexión, quizá para pensar de escritura como no binaria, y que digamos en tu caso se ve, Ángel Ángelo, Miguel Ángel, que es que, digamos, no solamente que se juega, sino que se crean esas imágenes, tal como la que mostrabas ahora también de meterse en el barro, ¿no? Pero, claro, hay un pensador que me gusta mucho, que es Jean-Luc Nancy, que de hecho cuando habla de escritura, dice que es un ejercicio un poco onanista, en el sentido que de hecho cuando escribes, claro, él también viene de la vieja escuela, quizás se pueda aplicar a día de hoy, pero cuando tú coges un lápiz, por ejemplo, ¿no? Te tocas a ti mismo, a ti misma, entonces cuando la escritura es un ejercicio del tacto siempre. Creo que podría funcionar en el ordenador, no sé, las generaciones más nuevas pueden decir que sí o no, pero creo que también hay un tocarse, un rozarse, ¿no? Pero creo justamente que también estas escrituras otras y digamos, esta forma de cuestionar también esa escritura que es muy una forma de escritura, ¿no? Individual, en el cuarto propio de Virginia Woolf, ¿no? Y quizá hay que pensar también en otras escrituras que tienen más cuerpo. Yo acabo de escribir con la Mafecita, a la que le escribí estoy en un romance, entonces claro, a la que le escribí el WhatsApp, estamos terminando de escribir un artículo a 4 manos. Y ahí hay tacto, hay algo distinto para pensar lo no binario porque le obliga a ella como a salir también del pensamiento de la alteridad está aquí y un poco como
pensar más carne. Entonces, me resuena mucho lo que dices, no tengo todavía toda la claridad, te agradezco por el dato, pero muy interesante. Y es verdad, fíjate, yo justo ahora estoy escribiendo un poemario también a 4 manos. Quizá tiene que ver también con esto, ¿no? Que esa forma, ¿no? de repensar la escritura, repensar, pero no es la idea de tú escribes un poema, yo escribo otro. No, no, no. Nos metemos en el poema y navegamos, ¿no? dentro del poema. Realmente nos tocamos, ¿no? a través de la escritura y es muy interesante, sí. Bien, pues, si no hay ninguna ultimísima reflexión, pregunta. Bueno, sí, tenemos tiempo para una última allí. Hola, bueno, agradecerles, Diego, siempre genial, y a todos los panelistas. Sin embargo, cuando hablaron sobre esta gama que no es entre lo femenino y lo masculino, que va de un punto al otro, pues deberíamos hacer referencia también a otras culturas ancestrales que ya tienen esta gama preciosa y dejar de mirar el ombligo occidental, europeo, ¿no? Para poder tomar esos referentes y reimaginarlos a la actualidad, ¿no? Solo eso. Sin duda, creo que, claro, a mí el peligro que me pasa, y tengo que confesar, con cariño, pero con resentimiento, porque ya vieron la genealogía, es decir, yo les quiero pero desconfío. Y es como, a veces traer, ¿sabes? Como ciertos pensamientos que se malinterpretan muy rápidamente y que se apropian es como complicado. Creo que siempre que tenemos culturas ancestrales hay que acercarnos con escucha, con cuidado, sabiendo que yo también, yo soy mestizo. Las personas mestizas somos tremendas, para apropiarnos somos tremendas, entonces es como, tenemos que ir con mucha cautela, pero totalmente de acuerdo, hay que escuchar otras formas, pensando además que, por ejemplo, esto que desde ahí de Juan de Betanzos, aniquila formas de pensar el cuerpo desde lo no binario. En lo andino, que es, digamos, la zona de donde venimos, hay una estructura que es la complementariedad, que son opuestos, pero que no definen el uno al otro, sino que están en constante diálogo. Y esa ha sido una enseñanza también en lo jurídico, en lo político de las comunidades indígenas, pero sí, con cautela, pero sin duda. Sí, pienso, por ejemplo, bueno, desde la poesía, yo no salgo de mi bucle, pienso en la obra de, por ejemplo, de Elvis Guerra, que es un poeta no binaria mexicana, Muse. Bueno, aquí podemos abrir otro, ¿no? O realmente otro diálogo, otra conversación, pero sí que es muy interesante también cómo desde lo Muse, o sea, desde también esta existencia, ¿no? social y política de lo Muse, también hay una crítica muy fuerte porque al fin y al cabo esta aceptación de la realidad Muse tiene que ver con un sometimiento también del cuerpo de la Muse, ¿no? Entonces se me ocurre este nombre, se me ocurre Billy Ray Belcourt, que es un poeta también no binario canadiense, que habla desde lo indígena, desde un lugar queer hermosísimo. Y sí, por supuesto. Muchas gracias, de hecho, por decirlo para poder lanzar esta forma, ¿no? estos nombres. Bien, muchas gracias, Angelo, muchas gracias, Diego, por compartir tan generosamente con nosotros este ratito. Gracias también al público, que al final sois quienes posibilitáis que puedan abrirse estos debates. Y dejadme que os recuerde que la próxima sesión del curso será de aquí a 2 semanas, el 19 de octubre, con la sesión de generación y heteronormatividades a cargo de Fernanda García Lao y Flavia Compaña, moderada por Carma Font. Muchas gracias.